Muy bien. Recordemos que les había mencionado que el relé tenía dos partes independientes, la parte de la bobina y la parte de los contactos, ¿verdad? Y que su funcionamiento o su alimentación era independiente, completamente diferente. Para la activación, un relé, les había dicho que con esos relés de color azul son para uso electrónico, pero si quieren otro no hay problema, es el mismo principio de funcionamiento. Lo único que tenían que percatarse, si era de 5 voltios, adquirir una batería de 5 voltios. Si era de 9, una de 9. Si era de 12, una de 2. Y un interruptor mecánico, un interruptor, perdón, para abrir o cerrar esa alimentación, ¿sí? Para activar o desactivar ese relé. Muy bien, entonces aquí les puse ese comentario. Para la carga de 110, yo necesito una lámpara fluorescente con una boquilla, obviamente, ¿no? Recordemos que las lámparas tienen esta parte de acá abajo, ¿verdad? Y las boquillas son las que podemos conectar, ¿no? Así el foco directamente. Entonces yo necesito la lámpara y la boquilla. El portafusible y el fusible es para protección de su instalación eléctrica de su casa, ¿no? Es un solo fusible de un polo. No me acuerdo cuál era el valor comercial más bajo, pero creo que era 1 amperio o 2 amperios o 3 amperios. Creo que es el valor comercial más bajo de eso. Que para la lámpara fluorescente consume y oscila de 1 a 2 amperios, dependiendo de la potencia, obviamente, ¿no? Recordemos la fórmula de potencia, ¿verdad? Que es igual a voltaje por corriente. Entonces, usted ahí tiene que conectar a 110 voltios y hoy en día las lámparas fluorescentes son a 36 vatios, 29, 23. Entonces, son bajo el consumo, ¿no? Yo puse aquí cable gemelo para conexión. Usted puede ponerle de 14 a WG, de 16 a WG. Yo le puse ahí como un cálculo. Es el cable que usted utiliza para conectar ese foco, ¿no? Yo le puse ahí cable gemelo porque me pareció que puede que sea el más económico que encuentren, ¿no? Compran un medio metro de cable gemelo y ya tienen los dos tramos, ¿no? Y un enchufe de 110 que se lo pueden reciclar de algún equipo viejo, ¿no? Eso es una buena práctica que pueden tener, reciclar de equipos viejos lo que pueden, ¿no? Como por ejemplo los conectores a 110. Entonces, lo ideal es que usted tenga su boquilla ya conectada, ¿verdad? Con el fusible. Voy a poner aquí, voy a hacer mi... Más abajo creo que estaba ahí. Bueno, voy a dibujar aquí. El punto es que usted ya tenga la boquilla, ¿verdad? Con el foco y de un lado tenga ya puesto su fusible. Sería muy bueno que pueda tener esto listo. Le pone el portafusible, como es de un solo polo, y adentro le pone el fusible, ¿no? Y por aquí tiene una línea, ¿verdad? Y por el otro lado le deja un cable, no sé, más corto, igualmente largo, que va a ir al relé, ¿no? Y por el lado de acá, esto está abierto, ¿no? Y por el lado de acá queda el otro tramo de alimentación, digamos que este es base y este es neutro. Entonces, lo ideal es que este cable con este cable estén en un enchufe, ¿no? Listos para trabajar. Sería lo ideal, ¿no? Que tuviera así. De tal forma que usted solo venga y lo conecte al relé. Esto lo puede hacer por adelantado, un poco de carpintería, como solía decir el ingeniero
ficticias, ¿no? Un poco de carpintería previa para realmente el punto de la práctica, ¿no? Entonces, esto es por protección, para que hagan una buena conexión y no vayan a tener ningún inconveniente. Muy bien, y el enchufe de 110, porque nuestra fuente de alimentación de la carga serán los 110 voltios. Y por el lado de acá abajo tenemos una carga de 5 voltios. Aquí les pido conectar 4 LEDs. 4 LEDs de cualquier color, blanco, amarillo, rojo, azul, el que usted quiera, ¿sí? Tienen aproximadamente el mismo consumo, que son 20 miliamperios. Y normalmente nosotros, para proteger resistencias, si hablamos con una fuente de 5 voltios, o aquí pueden utilizar incluso los cargadores viejos de los celulares. Los cargadores viejos de los celulares dan 3.5 voltios. Por ejemplo, se pueden utilizar como fuente aquí, si es que estoy seguro que tal vez no tienen del todo fuentes de alimentación. 3.5 voltios da la batería de un celular, ¿no? Entonces, puedo utilizar esa batería y utilizo, por ejemplo, resistencias de 110 únicamente. Ya tengo 5, 110, 220, me permite limitar, ¿no? Un poco. Si usted ya le pone más de 9 voltios, tiene que utilizar una de 330 mínimo, ¿no? Para limitar la corriente, ¿no? Que aproximadamente un LED consume 20 miliamperios. Y cables de conexión, puse jumpers porque hay algunas personas que suelen adquirir su Arduino y ya viene con algunos cables de conexión y les dicen jumpers. Pueden hacerlo, ¿no? Pueden comprar cable. Este es como un cable UTP. Pero, por ejemplo, ustedes me imagino que ya van a adquirir o tienen por ahí de alguna práctica cables pequeños. Estos de aquí suelen ser de 16, 18 AWG. Hoy nosotros en la universidad comprábamos cable UTP, ¿no? Bueno, hay el que le vendan en la electrónica, que sea para conexión así baja. Eso es los materiales. Lo más costoso podría ser conseguir la boquilla con el foco. Y de ahí lo otro, el fusible, no sé, me imagino que estaremos a $1 por ahí. Me avisan, ¿no? Si estoy un poco muy errada en los precios, muy desactualizada. Yo aquí puse una opción porque estoy segura que muchos de ustedes ya tienen un Arduino. Ya tienen un Arduino, es mucho más fácil con Arduino. Quienes tengan pueden utilizarlo, no hay problema por mí, ¿no? Pueden utilizar, pero para eso necesitan la placa de Arduino. Y yo le he puesto aquí el módulo de relé. Pero si alguien tiene un Arduino y no tiene el módulo de relé de Arduino, también hay un circuito de conexión que es con un transistor y un diodo. También pueden usar. El módulo de relé, según yo entendía, estaba como unos $2, no sé. El Arduino sí está como ya unos $10, por eso no les puse, porque casi no lo vamos a usar, ¿no? Y seguramente igual se lo van a pedir en otra asignatura. Y este Arduino va a reemplazar únicamente al interruptor de arriba, ¿no? Porque en vez de usted estar pulsando, lo programa en Arduino. Y lo demás, lo de las cargas, es lo mismo. Pongo aquí el circuito implementar para la práctica con el interruptor. Aquí, si se dan cuenta, no, lo que les explicaba. Va uno al común, ¿verdad? Y el otro va al normalmente abierto. Esa es la misma línea, ¿no? Si se dan cuenta, el verde con el café son la misma línea. Solo que llegan al interruptor, lo que les dibujaba yo. Y acá el azul va directamente al enchufe. Aquí en el azul es donde pueden poner el fusible, ¿no? El fusible para que protejan la línea, ¿no? Y acá vemos un interruptor bastante grande que le ponen, ¿sí? Para la batería, Puse aquí 12 voltios, pero si usted recuerda, si tiene 5 voltios, 5 voltios. Si tiene Arduino, ¿puede alimentar los LEDs? Sí.
puede jalar de Arduino la alimentación. La práctica número 2, la implementación de estas prácticas la vamos a hacer mañana durante la clase. La segunda práctica que van a hacer, ya me presentan esa y presentan ahora de los LEDs, ¿no? Me presentan la conexión a los LEDs. Y acá en la que dice práctica número 3, esta es para quienes tienen Arduino, ¿no? ¿Sí? Esta no hay que implementar, salvo los que tienen Arduino. Estoy aquí dejándoles el circuito que les mencionaba, ¿no? Que es para Arduino. Es con un transistor y un diodo. Y una resistencia 4.7 kilómetros. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una protoboard, obviamente un multímetro, y estos sí les voy a pedir que quienes no tengan lo adquieran, porque lo van a necesitar a partir de, no solo mi asignatura. Un multímetro barato, bueno, aquí ya no, aquí sí es un poco más costoso, ¿no? El multímetro está en unos $8, el más barato, el más malito, por así decirlo. De ahí hay de 10, 12, $20. Incluso más. Software de simulación de Proteus. Creo que sí le subí el instalador o no le subí. ¿Sí le subí o no le subí? Ya. Y necesito que tengan el simulador de Proteus. Ay, no sale instalador. Parece que no subió el instalador. Ya, muy bien. Entonces mañana solo hacemos la parte física, ¿no? Y les dejo de tarea que lo hagan para subirlo con el taller, la simulación en Proteus. Ya les subo ahorita el instalador. Instrucciones, realizar la simulación en Proteus. Bueno, eso no lo vamos a hacer mañana porque por el tiempo ha de ser muy corto, no es en 2 horas. Porque la práctica no es compleja, pero como es la primera práctica, nos toma tiempo analizar y nos toma tiempo hacerlo, ¿no? Eso normalmente le suele pasar. Entonces, este de aquí lo vamos a dejar como una especie de tarea para el taller. Me suben el informe y me suben la simulación. Implementan el circuito en protoboard, eso sí lo vamos a hacer. Muy bien. Y de ahí comprobar los parámetros del circuito. ¿Cuáles son los parámetros? Yo les voy a decir mañana cuáles son los parámetros. Entonces, ustedes mañana cogen y se ponen a hacer rápidamente, sin perder el tiempo, se ponen a hacer. Y yo, a partir de lo que ya empieza la segunda hora, ya les digo cuáles son los parámetros y empiezo a revisar. Son varios estudiantes y toca apresurarnos y después subir el informe. El informe ha de estar para la otra semana que lo presenten, ¿no? Al igual que la simulación. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. No he puesto un grupo porque quiero que esta práctica la hagan aquí en la clase. Y entiendo que tal vez no van a poder, alguien, por ejemplo, yo le digo Kevin, y usted me dice que va a trabajar con Cristian Salazar, digamos, con Gabriel Salazar, perdón. Pero no se pueden reunir el día de la clase, no pueden estar los dos en el mismo lugar, entonces no se puede hacer, no, pues el trabajo grupal. Los siguientes prácticas las podríamos intentar y hacer grupal, que ustedes las hagan previamente y solo me las presentan acá. Pero pues como esta es la primera y quiero una familiarización de cada uno de ustedes con la parte electrónica, no lo he hecho así. Salvo que alguien me diga, yo sí puedo estar en la casa de mi amigo a la hora de clase y presentamos iguales, les acepto que trabajen las dos personas. Si es que pueden eso, si es que no, simplemente individual. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, ingeniera. Dígame. Está ahí en el documento que nos enseñó, dice implementación del circuito en la protoboard. ¿Y que debemos comprar una protoboard también? Por supuesto, ya la verdad se me pasó por alto. ¿No tienen protoboard todos? No, ingeniera. Ya, sí, necesitamos una protoboard. Bueno,
es la primera práctica y sí van a tener que invertir un poco, ¿no? Sobre todo quienes van a trabajar, como van a trabajar individual. Pero yo les podría decir que es una inversión a largo plazo, porque sí lo van a seguir utilizando. Entonces, no sé, alguien tal vez tiene inconvenientes porque si en adquirir los materiales, dígame nomás, no pasa nada. Inge, yo tengo una pregunta. En la práctica 3, como que no la entendí bien. Ya, la práctica 3 no es obligatoria. Eso es para quienes decidieron trabajar con Arduino. Ellos van a necesitar hacer ese tipo de circuito. No es que lo tienen que hacer. El joven que me decía la protoboard. Bueno, en realidad para esta clase, para esta práctica, quienes no puedan adquirir tal vez el protoboard porque ya se les salió un poco del presupuesto, podrían soldar, por ejemplo, soldar los diodos LED, soldarlos y aislarlos, ¿no? Porque es bastante corto la práctica, ¿no? Eso podría ser una opción. Porque en realidad van a necesitar la protoboard es para poder facilitar la conexión, ¿sí? Por ejemplo, los relés tienen un patillaje muy cortito que no entra en la protoboard. Entonces hay que soldarles cables para que puedan entrar en la proto, ¿sí? Entonces son cosas que por eso yo normalmente mando con anticipación para que puedan ustedes ver qué es lo que tienen, qué es lo que no tienen y qué pueden sí o no adquirir. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, O sea, disculpe. ya, díganme. Díganme, chicos, ¿qué pasó? Yo tengo una duda. Usted dijo que tenemos ya que estar armado, diga, el circuito. No, para mañana. no, el circuito lo van a armar aquí. Lo único que quiero que traigan armado es esta parte del foco. También lo que necesito que ya vengan trayendo para ahorrar el tiempo es que compren su relé y quienes están trabajando con relé, ¿no? Sin módulo de relé, le pongan le suelden cable a las puntas del relé, porque si no, no entran en la proto. Quienes tengan módulo de relé y quieran optar solo por el interruptor también lo pueden hacer, ¿no? Entonces eso ¿cuál es es lo este que quiero. módulo de red, Inge? El módulo de relé es De este relé. es este, ¿no? Vale como unos $2 ha de valer. Yo les mando a comprar unos chicos y les han vendido uno que venía de 4. Porque como no sabían, sí les dije que era uno solo, ¿no? Pero ellos les venden gato por liebre. Este ya no vale $2, este vale siquiera $8, $10. Entonces, no, yo lo único que estoy pidiendo es este, ¿no? Este es el módulo de relé. Este es un módulo que ya está soldado, como ven, un módulo, ¿no? Ya no tienen que soldarle nada al relé, simplemente conectarse directamente a las borneras. Porque el relé solito viene así como este, ¿ya? Si se dan cuenta, este patillaje es como unas puntas. Esto no entra en la protoboard. Entonces aquí, en estas puntas, es mejor soldarle cable. Es mejor soldarle cable para que entre en la protoboard. O tal vez alguien que se dedica a la parte eléctrica y trabaja en algún taller, puede utilizar este.
Estos de aquí normalmente la bobina funciona a 110 voltios y ya viene con el real DIN. Por aquí tiene que fijarse, no, si es a 110 voltios, ya solo lo tiene que alimentar con 110. Entonces, sí, hay muchas opciones en el mercado, pero ya depende de ustedes elegir la mejor. Sí, Inge, tengo una duda, ¿verdad? díganme. ¿Por qué primero no hacemos en un programa para simular la práctica y de ahí para ir siguiendo con los pasos para guiarnos y aparecer de forma Claro, física? sí, ahorita les iba a mostrar el simulador. Por eso les quería que si tienen alguna otra duda. Claro, porque yo la verdad no. No le da. Trabajar no me da. Inge, el día de hoy vamos a hacer la No, yo les voy a explicar el funcionamiento del simulador, ¿ya? Y ustedes después harán complementando la práctica, ¿no? Eso vamos a hacer hoy. Muy bien. Bueno, entonces, sigamos. Creo que no hay más dudas. Veamos cómo nos va la clase de hoy. Muy bien. Bueno, hecho este pequeño paréntesis de los materiales, vamos a continuar con la clase, ¿no? Una partecita que nos faltaba era explicar lo que son los contactores. Bueno, básicamente son el mismo principio de funcionamiento de un relé. Son como los primos. Pero los contactores son mucho más robustos. Cuando yo utilizo la palabra robustos en electrónica, indico que pueden soportar mayores tensiones, que pueden soportar más amperaje y que su construcción es mucho más resistente que la de un relé, que ya la puedo colocar en paneles que van a estar de alguna forma expuestos, ¿no? Entonces yo cuando hablo de robustez, es un término no solo para corriente y tensión, sino para su propia construcción. ¿Qué es lo que funciona o cómo funciona el interruptor? Bueno, el interruptor, ustedes ven aquí dos espacios, ¿no? Aquí ven un espacio y aquí ven un espacio. Ahí tenemos dos puntos de conexión, son dos borneras. En su terminal dicen A1 y en el otro terminal dicen A2, ¿sí? Entonces aquí es la conexión a la bobina. ¿Sí? Muy bien. Es la conexión a la bobina. Quiere decir que yo puedo utilizar un interruptor. Que yo puedo utilizar o bien un interruptor para activarlo, ¿verdad? Estas normalmente funcionan a 110 voltios o 220 voltios, ¿sí? Este tipo de bobinas. O tal vez no lo quiero trabajar con un interruptor, ya estoy haciendo un tipo de panel, pues normalmente se utiliza la salida de un PLC, ¿no? Aquí tengo la salida de un PLC ya en la industria, programo mi salida del PLC y activa y desactiva, y son a 110, 220. Muy bien. Eso en cuanto por un lado la bobina. Por acá al frente, si se dan cuenta, hace alusión a 1, 2 y 3 terminales aquí. Y vemos aquí en la parte de arriba que hay como pequeños huecos. Estos son puntos de borneras. Se dan cuenta, la construcción es más robusta, está más aislados, ¿verdad? Entre sí los terminales. ¿Qué conectamos aquí? Pues conectamos nuestra alimentación a la carga. Estos contactores normalmente se utilizan
para activar bombas, motores, que ya son equipos más robustos. No voy a comprar un contactor para activar un foco, ¿no? Porque el contactor tiene un costo mayor. Por ejemplo, si hablo de un contactor a 15 amperios, su costo en el mercado es como de $20, ¿sí? Entonces, un foco consume 1 amperio, 2 amperios. No representa el gas. Entonces, no lo utilizo para ese tipo de cosas, sino para ya motores, bombas, cualquier tipo de maquinaria más robusta. Aquí que conecto mi línea de alimentación. Entonces yo puedo aquí alimentar o bien una carga trifásica, ¿sí? O puedo conectar tal vez una carga de 220 voltios, ¿sí? O una carga monofásica. Vamos a establecer como que fuera una conexión bifásica. O monofásica 110 voltios, ¿sí? Entonces puedo conectar cualquier tipo de alimentación para alimentar cargas de este tipo. Y por el lado de acá abajo, asimismo vemos 3 puntos, ¿no? Aquí igualmente hay borneras por la parte de abajo, donde conecto las cargas. ¿Sí? Las cargas, entonces, quiere decir que aquí en la parte de abajo voy a conectar mi motor, o voy a conectar una bomba, ¿sí? Cualquier de ese tipo de situaciones, cualquier elemento lo voy a poner aquí. Entonces, este es un elemento que sirve para activar o desactivar, ¿sí? Un motor, una bomba. Y es como un par de 3 contactos, ¿sí? Entonces, estos 3 que nosotros vemos aquí se conocen como los contactos principales del relé. Los contactos principales, solo viene un par y son donde se conecta la carga. Por acá teníamos la bobina, ¿verdad? Los contactores no son protecciones. No son protecciones. Nosotros si queremos agregar, aparte de lo que ya viene el fusible de toda la red, normalmente se hace esto. Este representa el contacto, ¿no? Al contactor, los 3. Normalmente aquí suelen agregar, por ejemplo, un relé térmico. Los relés térmicos, cuando hay una sobrecorriente, aquí está el relé térmico y aquí está el contactor. ¿Sí? Normalmente cuando hay una sobrecorriente, el relé térmico salta. Entonces los contactores, recuerden, al igual que los relés, no son protecciones, no ofrecen ningún tipo de protección, solo sirven para maniobrar cargas. Cuando yo digo maniobrar es porque las necesito para activarlas o desactivarlas, ¿sí? ¿Qué más tenemos dentro del contactor? Si observamos acá hay 2 borneras más. Estos se conocen como los contactos auxiliares. Y los podemos reconocer porque normalmente están representados ese par con los símbolos 95 y 96, ¿sí? Y recordemos en la numeración 5 y 6 hacía referencia a un contacto normalmente cerrado, ¿sí? 5 y 6 un contacto normalmente cerrado, ¿sí? Ah, no, perdón, está, bueno, aquí en el gráfico dice 13 y 14. No se ve muy bien, pero ya le alcancé a ver. Dice 13 y 14, que sabíamos que era un contacto normalmente abierto. Aquí dice NO. ¿Para qué se utilizan estos contactos auxiliares, que son los que vemos aquí? Se utilizan para hacer maniobras extras. Por ejemplo,
Ya cuando hacemos en mantenimiento, por ejemplo, cuando ustedes ya ven que hacen contratarlo a la conexión, que tienen que hacer una secuencia de que al presionar un interruptor primero se prende una carga, después tienen que esperar con un temporizador y esperar que se prenda la otra carga. Entonces, ¿quiénes son los que les ayudan a lograr estas programaciones? Porque esto es como una programación en escalera, pero a puro contactor, sin programarlo. ¿Quiénes les ayudan a poder hacer estas secuencias? Pues son los contactos auxiliares. Entonces, por eso vienen agregados. Son para manipulación o para control de cargas, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estos de aquí, se los dejo al ingeniero Cristian que les haga unas buenas prácticas con contactores, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Y los que no recibimos con el link de Carrión. Pero lo tienen que recibir en algún momento. Mantenimiento. Ah, ya. Sí, es de segundo.